Hola, muy buenas tardes. Empezamos un nuevo mes. Empezamos también ayer la segunda semana de la Cuaresma, de nuestro tiempo de preparación para la Pascua. Y para este día se nos propone un pasaje que está en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, que es el siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Después de haber elegido a los 12 apóstoles, Jesús había pronunciado las bienaventuranzas. Detrás de ellas había delatado la falsa felicidad, hablando a los ricos, a los satisfechos, a los que ahora ríen con aquellos famosos "ay de ustedes". Después de eso profundiza en la experiencia del amor de Dios en el corazón de los discípulos, llegando al extremo de invitar a amar a los enemigos. Algo de esto escuchábamos el sábado pasado, así como lo interpretaba Mateo al final de su capítulo 5. Y entonces Mateo terminaba con esta expresión: sean perfectos como el Padre es perfecto. Lucas prefiere esta otra expresión de Jesús: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Y propone 4 actitudes para que la misericordia sea real, 2 cosas que hay que hacer y 2 cosas que hay que evitar. Hay que evitar el juicio y la condena, hay que evitar ponerse en el lugar de Dios, ponerse por encima de los demás para opinar sobre las actitudes de los demás y todavía peor para condenarlos. Y hay que buscar la manera de perdonar, que esto de algún modo esconde la conciencia del propio pecado, la conciencia de la propia debilidad, perdonar y dar. No juzgar, no condenar, perdonar y dar. Y esta capacidad de dar nace de la conciencia de todo lo que hemos recibido, o en todo caso de que todo lo que tenemos es gracias a lo que recibimos de Dios, aun cuando hicimos esfuerzos, porque son esfuerzos que pudimos hacer gracias a las capacidades que Dios nos regaló, naturales o sobrenaturales. Actitudes que encierran también una promesa: el que no juzga y no condena no será juzgado y no será condenado, el que perdona y da será perdonado y recibirá en abundancia. Esto le hacía decir a alguno que si estas actitudes uno no las tenía por piedad, al menos debería tenerlas por astucia. Es como es buen negocio. De todas maneras, lo que está detrás no es tanto esto de lo que se pueda obtener, sino más bien de el propósito de Jesús de que estas actitudes nos hagan crecer como personas. Quien no juzga porque conoce su debilidad, no condena porque conoce su pecado y su limitación y puede comprender la ajena, quien perdona y es capaz de compartir, es alguien que va como abriendo su corazón a los dones de Dios. No es simplemente, como digo, hacer un negocio con Él, sino es aspirar al crecimiento interior de cada uno de nosotros con estas actitudes que Jesús nos propone, que nos hacen, como Él dice, semejantes al Padre. En todo caso, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, así lo dice el Génesis, y a pesar del pecado de Adán y a pesar del pecado de cada uno de nosotros, esa promesa sigue en pie, esa promesa de ser semejantes a Dios, parecidos a Él. Esto que con mucha astucia el demonio le dice a Adán y a Eva: serán como Dios, es el proyecto de Dios, que seamos como Él. Lo que hizo la serpiente fue proponer un camino diferente. Nosotros, para ser como Dios,
tenemos esta invitación clarísima de Jesús de vivir en la misericordia, permitiendo así que ese sueño de Dios, reparado cuando fuimos bautizados, reparado cuando recibimos, los que recibimos la confirmación, el Espíritu Santo, reparado cada vez que nos acercamos a la oración, como lo hacemos en este momento, reparado cada vez que recibimos la Eucaristía. Esta invitación de Jesús, como siempre, no es una invitación a hacer esfuerzos desesperados para alcanzar algo que humanamente es inalcanzable, sino dejar a Dios obrar en nuestra vida, porque esto que nos propone es posible solo con la fuerza del Espíritu de Dios que hemos recibido. Pidamos esta gracia de vivir con esta serenidad y con esta libertad en nuestra relación con los demás, sin juicios, sin condenas, siendo generosos, sabiendo perdonar. Ojalá podamos tener esa experiencia linda, que es la experiencia del corazón de Jesús, a la que nos está invitando a entrar. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.